Samuel. Mi abuela siempre gritaba. Se sentó junto al fuego para esperar a que su único nieto bajara, corriendo las escaleras de ébano para escuchar sus aterradoras pero asombrosas historias de terror. Fascinante que un niño pequeño e ingenuo disfrutara de estas cosas. Los niños pequeños jugaban con autos o tenían una imaginación increíble para llevarlos a Pirate Land, Space o algo así. Pero esos son solo estereotipos. Yo era diferente pero prefería único. Como la mayoría de las historias de fantasmas, muchas de ellas son ficción, rara vez son no ficción. Es solo que la gente no cree que sea real. Pero mi pequeño yo solo escuchará todo lo que la abuela tiene para ofrecer en ese momento. Una de mis historias favoritas de todos los tiempos es una que me provocó escalofríos. Era el del cantinero muerto. Con el paso de los años, todavía me apegué a mi género de terror favorito. Sin embargo, a partir de ahora, ya no creo en esas falsas afirmaciones y cuentos de demonios y demonios. Eran demasiado ricos con tonterías a mi favor. Sin embargo, incluso como adulto, encuentro compasión en la historia del cantinero muerto. Pero eso es lo que pensé que aguantaría más. Tenía la edad suficiente para mudarme de la casa de mis padres. Con su permiso, por supuesto, había ahorrado cada centavo para este momento, y ahora, finalmente está sucediendo. Con toda la esperanza de que un nuevo comienzo se transforme en una nueva vida por delante. No estaba asustado. Eso es demasiado literal. Nunca lo hice desde que la parte de mi cerebro que estimula el miedo fue arrastrada. Fue la enfermedad de Urbatswiete la que lo corrompió a lo que es ahora cuando yo era joven. En resumen, no podría temer aunque quisiera. No sería capaz de experimentar algo tan crucial como sentir calor por primera vez. Mis padres pensaron que sería demasiado peligroso. Tu cerebro no sabrá cómo reaccionar si hay un momento para tener miedo. Dijeron mientras que otros creían que era un regalo, incluso un milagro. El miedo es un obstáculo. Se interpone en el camino de vivir la vida. Entonces, ¿de qué sirve vivir si no puedes experimentar esa emoción vital? Como ese día. La mayor parte del lugar está rodeada de frondosos árboles, como un bosque, casi demasiado concurrido para llegar al lago que se extiende por el río Hudson. Sin mencionar que durante el otoño, la mayoría de las hojas de los grandes robles brillaban en varios tonos dorados, anaranjados y escarlatas que acompañaban a las pequeñas criaturas que se apresuraban a buscar comida. Me apetecía estar aquí, lejos de la ciudad y en brazos de la naturaleza. ¿Qué fanático de la naturaleza no querría soñar con un lugar como este? Antes de llegar a mi lugar, había recorrido el perímetro y explorado nuevas rutas. Siempre es refrescante acostumbrarse a su entorno para que no sea un dolor de espalda más adelante. Durante esa tarde, conduciendo por un camino nuevo, vi un edificio antiguo justo al borde del sendero. Esto me sorprendió. El pueblo destruyó los edificios abandonados alrededor de este lugar, ya que se adaptaron para mejorar el medio ambiente al eliminar desechos innecesarios como esta estructura en sí. La tentación y la curiosidad sacaron lo mejor de mí mientras caminaba discretamente hacia la entrada del edificio una vez que salí de mi vehículo. A medida que me acercaba, llamó mi atención cuando uno de mis talones golpeó un objeto pesado sin querer. Resultó ser una señal, descolorido y torcido por los últimos años. Se había caído. Las palabras eran prácticamente irreconocibles en este punto cuando las dejé suavemente en su ubicación original. Regresé para inspeccionar el edificio una vez más y tomé más detalles. Era un bar, parecía un bar cualquiera. Sin embargo, este ciertamente tiene un aura inusual que lo rodea. La taberna estaba hecha de gruesas losas de madera oscura, casi todas dañadas y descoloridas, lo que hacía que pareciera un negro deteriorado. Las ventanas y las puertas estaban remendadas con tablones de madera y solo la puerta astillada del sótano a un lado estaba sujeta con densas cadenas oxidadas. Un gran letrero sobre el techo colgaba desesperadamente cuando una de sus bisagras logró aflojarse con el viento. ¡Qué vista tan inusual! Después de varias miradas duras, me las arreglé para aflojarme y no volverme demasiado sospechoso o raro. Dándome la vuelta y alejándome del bar, podría haber jurado que vi luces tenues parpadeando en la taberna una vez que me fui. Cuando se trata de otoño, debería haber lluvia otoñal. Estaba lloviendo sin parar. La mayor parte de la vecindad estaba inundada o empapada. Debido a esto, terminé pasando la mayor parte del día en mi departamento durante este clima, estudiando fuera de la ventana que daba al bosque cercano. El silencio fue acompañado por los chasquidos y chasquidos de la tormenta. No puedo dejar de pensar en ese bar abandonado y averiado. ¿Era tan importante?
Traté de concentrarme y volví a estudiar para un examen de la semana. Con mi mente nublada por el enfoque y el aburrimiento, no pude evitar dejarme llevar por ese lugar solitario. Tuve la suerte de tener un compañero de cuarto, pero no cualquier compañero de cuarto. Nile trabajaba para el departamento de turismo del distrito y tenía varios conocimientos sobre los sitios y atracciones junto con la historia. Rara vez nos hablábamos, pero si lo hacíamos, charlábamos sin parar, recordando el momento en que Nile me ayudó con los muebles cuando lo conocí. Nile llegó aproximadamente media hora tarde de su horario habitual debido a la tormenta. Estaba empapado con su gabardina colgando de él como una gran manta empapada, pero de todos modos me saludó con una cálida sonrisa antes de irse a su habitación para lavarse. Después de unas horas, una vez que Nile regresó, ambos compartimos té y conversaciones suaves entre la sala de estar, el ambiente tranquilo y apacible con el sonido de la lluvia afuera. El clima me recordó al bar paralizado al final de la calle. Le pregunté sobre ello. A esto, lo noto moviendo los labios para formar una línea delgada mientras deja su té Earl tibio en su regazo, sus ojos vacilan a un ritmo rápido. Se las arregló para esbozarme una sonrisa poco entusiasta antes de responder. ¿El bar cerca del lago? Ah, no deberías interferir con el lugar. Hizo una pausa. No es un tema popular entre la gente de aquí. No sabía de qué estaba balbuceando. Volví a preguntar, pero la razón. ¿Por qué? Nile sacudió la cabeza con desaprobación. ¿No lo sabes?, preguntó. Negué con la cabeza y me incliné en respuesta. Suspirando amargamente hacia el techo y luego hacia mí, me dijo que tenía que ir a dormir y que me lo diría al día siguiente. Trabajo, conferencias y demás, que era comprensible. Yo también tengo planes para mañana. Levantándose para ir a mi habitación, Nile pasó junto a mí y se inclinó para tomar una pequeña caja negra escondida debajo de la mesa de café. Sacó un incensario de reflujo, uno con forma de elegante cascada, y algunas balitas de incienso. Luego los colocó en la ventana abierta donde la lluvia no golpeaba. Allí no pude evitar mirar. Luego, encienda lentamente 3 palos y colóquelos circularmente para colocarlos en el quemador. El humo se desplazó suavemente hacia el exterior y al aire libre. Seguí el remolino de cenizas para ver otras ventanas o balcones todos con lámparas extrañas con incienso ya palpitante. Lo miré con curiosidad mientras hacía este extraño ritual. Nile juntó las manos e hizo una profunda reverencia, murmurando oraciones silenciosas para sí mismo. Una vez que terminó, se volvió hacia mí mientras estudiaba mi rostro. Confundido pero asombrado como estaba, me interroga. ¿Te estás preguntando por qué hice esto con el resto del vecindario? Sonrió somnoliento. Para protección. Contra la entidad en el bar. A la mañana siguiente, mi piel encontró un viento frío. Se abrieron las ventanas. El aire se volvió denso con el olor a humo. Mirando por la ventana con ojos cansados, noté que la lluvia finalmente cesó. Rápidamente me levanté y comencé mi rutina matutina. Nile desapareció con solo ver una cama vacía en su habitación, pero el café oscuro aún tibio en la mesa me dijo que había dejado el apartamento recientemente. No me preocupé demasiado. Probablemente estaba haciendo sus diligencias matutinas como de costumbre. Saqué mi computadora portátil y me senté en el sofá frente a la ventana interior de la sala de estar. Busqué en la página web de la ciudad y escribí el bar al final de la carretera cerca del lago, con la esperanza de obtener información al respecto. Cualquier cosa debería ser útil, pero nada parecía aparecer. Revisé nuevamente pero con un texto diferente, pero aún así, se repetía el mismo formato. Mostró lugares como parques locales, monumentos conmemorativos, sitios turísticos alrededor del área, pero ninguno de los anteriores. Decidí ir a dar un paseo. A mi alrededor estaba el cielo bellamente coloreado y las hojas de arce lloviendo. Las hojas se esparcieron por todo el camino de cemento mientras caminaba sobre ellas. Traté de evitar los charcos tanto como pude hasta que me encontré con un gato negro. Sus pequeños ojos verdes me miraron antes de saltar hacia los arbustos. Curioso, pensé. Debe haber sido un extraviado. El día pasó tan rápido como pasó. Me senté en un banco y observé a los niños jugar gratis mientras los adultos conversaban sobre las próximas vacaciones. Esperé hasta que mi mente viajó de regreso a lo que Nile dijo anoche. Para protección. Contra la entidad. Imposible. Esas cosas no existen. ¿O ellos? No tenía ni idea. Después de varias horas en la noche, Nile me llamó para decirme que había regresado, diciendo que tenía una sorpresa para mí esperándome en el apartamento.
Parecía urgente pero bastante emocionado a través de la otra línea cuando dije que estaría allí en unos minutos antes de colgar. Me pregunto qué es. Resulta que este folclore comenzó a fines del siglo XX, pero la mayoría de los detalles se aislaron del original a medida que el pueblo envejecía y más personas se mudaban allí. Ahora, es la historia de un pueblo para evitar que los niños pequeños se adentren demasiado en el bosque. O de lo contrario, un demonio los encontrará y devorará sus almas. Contrariamente a la mayoría de sus creencias, estas historias eran demasiado reales. En cuanto a la entidad, muchos no creían en lo paranormal o solo en este. Durante la década de 1940, le dispararon a un cantinero. La parte superior del cráneo salió volando de su mandíbula y se dispersó por todo el bar. Los clientes no recordaban nada de eso, posiblemente por el estado de shock, pero siempre recuerdan el leve olor a humo y sangre del disturbio. 2 semanas después del tiroteo, la madre de la víctima se ahogó cerca del bar. Pobre señora, no pudo soportarlo. Perdió a su esposo y a su único hijo por armas de fuego. Lo extraño fue cuando comenzó la inquietante. Las cosas desaparecían y reaparecían en lugares inimaginables. Las botellas de vino y la copa se derramarán y se romperán sin sospecharlo. Se escucharán disparos aleatorios en una habitación pero nunca en la siguiente. Dio un giro cuando un hombre japonés dijo haber visto un cuchillo pasar volando por su cabeza en el baño público. La policía investigó el área y no encontró entradas claras por donde había entrado el cuchillo, pero la única prueba fue la navaja clavada en la pared que quedó del incidente. Muchos sospecharon que era el espíritu del malicioso cantinero muerto o un posible demonio por sus acciones. Algunos incluso dijeron que era el mismo diablo. Fuera lo que fuera, siguió siendo un debate hasta que el bar cerró oficialmente en 1945, posiblemente por la cantidad de horror y la falta de clientes. Sin embargo, permaneció en paz hasta que alguien despertó a la bestia durmiente. Hace apenas 10 años, un grupo de jóvenes adolescentes desafiaron las reglas y las historias del demonio y fueron al bar. Querían probarlo. Molestarlo. Burlarse de él para ver si el folclore tonto era auténtico. El líder, un joven de 15 años, tiró una piedra a una de sus ventanas y la rompió. Hicieron una carrera, aunque todavía absurda, hacia el lugar abandonado y solitario. Misteriosamente, el joven de 15 años no estaba con ellos. Volvieron a revisar para encontrar su cuerpo sin vida en las escaleras de la entrada del bar. Los investigadores trataron de averiguar la causa de la muerte, pero no parecía del todo correcto. Dicha causa de muerte se debe a la quema de carbón. ¿De carbón? No había rastros de carbón de las áreas circundantes o del propio niño. ¿Por suicidio? Eso es muy poco probable. Y hacerlo en pocos minutos era imposible. Estaba muerto. Ninguno de los muchachos vio lo que había sucedido tampoco, ni dieron una buena pista de evidencia. Al final, este caso se detuvo y quedó sin resolver. En toda la ciudad, más personas que respondieron negativamente a la barra comenzaron a morir de muertes repentinas como ahogamiento, caída de edificios, saltos inconscientes frente a vehículos en movimiento y suicidios inesperados. Una joven fotógrafa que trabajaba para el periódico de la ciudad tomó una foto del bar antes de ahorcarse al día siguiente. Pero eso no es todo lo que se descarta de ella. Se las arregló para capturar una imagen de una figura. La figura estaba rodeada de humo negro, principalmente la cabeza, y vestía un uniforme de camarero blanco y negro. El traje exacto que se usaba cuando el bar aún estaba abierto. Esta foto fue una pista principal para justificar que la entidad era de hecho el cantinero muerto. Los inspectores intentaron vincular las imágenes, la figura y las fotos que el joven cantinero había tomado antes de morir. Después de meses de investigación, finalmente encontraron una respuesta. Fue un partido. La gente del pueblo estalló. Estaban fascinados por el descubrimiento pero muy vacilantes sobre el tema. No sabían qué hacer. Algunos pensaron en erradicar todo el edificio. Sin embargo, sufrirán un mal destino como resultado. Nadie se atrevía a acercarse. Finalmente, todo se parchó de adentro hacia afuera y se colgó un letrero en el frente. No se acerque de manera positiva. Oficialmente, nombrando el infame cuento popular y entidad de bartender. 1941. Y eso fue lo último. Todavía, recientemente, la gente comenzó a desaparecer, lo que provocó que la mayoría de los miembros de la comunidad huyeran por miedo. Esto no se supo ya que los vecinos querían mantener su imagen e ignoraron su horrendo pasado. Entonces, cuando los recién llegados se mudaron al municipio, no se les presentó esta historia sombría.
Sin embargo, cuando escuché esas historias, no pude evitar sentirme más fascinado por esta entidad. Las preguntas resueltas se convirtieron en varias más y agruparon mi mente curiosa. Fascinante. Revisé los artículos y saqué una foto. Es la foto tomada por el joven fotógrafo que fue asesinado. Al ojear la imagen, parecía casi en blanco y negro, carente de color. Es una fotografía de la figura. Era alto, de aspecto delgado y moreno. De hecho, había humo alrededor de su cabeza. Nile me habló de la decapitación de la cabeza del desafortunado cantinero. Así que esta debe ser la razón por la que obtuvo esa característica en la imagen. Le pregunté a Nile si alguien entró al bar después de que cerró. Sacudió la cabeza. Sin embargo, según su conocimiento, encontró personas echando un vistazo al edificio, pero eso es todo. Me dijo que podía mostrarme dónde están las ubicaciones pero no el bar. Con mucho gusto acepté la solicitud. En algún momento entre la noche, no pude evitar preguntarle a mi compañero de cuarto sobre el ligero olor a humo que venía del exterior. El camino por el río Hudson se hizo más accidentado y más olvidado a medida que pasamos más robles y rocas. Estaba tan cerca del invierno que el suelo ya estaba congelado. Los animales estaban desapareciendo lentamente a medida que avanzaba la estación fría. Ha pasado una semana desde mi inversión en el bar y el interior sobrenatural. Nile tuvo la amabilidad de prestarme algunas de sus carpetas de trabajo del departamento de turismo y nada más. No era mucho, pero todavía era viable. Había cosas de las que no había oído ni creído en este lugar. Todo parecía tan increíble. Sin embargo, siempre es el resultado del destino de un hombre muerto. Y mi mejor opción es creer el cuento. La radio tocaba música ligera de jazz mientras Nile me miraba. Parecía apagado, pero le aseguré que estaba bien. Sus ojos se posaron sobre el cofre del apartamento mientras sus labios se torcieron. ¿Por qué trajiste esa cosa?, preguntó, moviendo sus hombros hacia el cofre sin abrir del apartamento, sin perder de vista el camino abierto. Me encogí de hombros. Aunque sería divertido averiguar qué hay en esta cosa, dije, agarrando la pequeña caja y la sacudí ligeramente. Si tenemos suerte, podría ser algún tipo de diamante u oro de 24 quilates, dije con una pizca de picardía en la garganta. Dime, ¿alguien intentó abrir esta cosa? Nile se rió de mi pregunta. Me supera. Nadie encontró la llave, además se decía que esa caja pertenecía a ese renacido. Nadie se atrevió a abrirla o forzarla. Supongo que no. Finalmente llegamos a nuestro destino. O lo que Nile dijo que era. No había nada a la vista además de la naturaleza. Al llegar, solo nos dio linternas y algunas baterías de respaldo y me dijo que lo siguiera al bosque sin juicio ni luz solar. La mayor parte de la hierba estaba húmeda a medida que el aire se volvía húmedo y denso a medida que caminábamos más abajo entre los árboles. Podía sentir el ligero hormigueo del sol tratando de abrirse paso en el lugar oscuro y lleno de gente, pero sin éxito. Todo parece oscuro y sombrío a pesar de que todavía es temprano. Afortunadamente, no fue hasta unos minutos antes de que finalmente saliéramos a una abertura. Reajustándome a la luz, parpadeé un par de veces antes de jadear de asombro ante la vista frente a mí. Allí se encontraba una magnífica casa con porche envolvente. Parecía envejecer con el tiempo, pero aún era juvenil a la vista. La casa pintada de blanco cremoso como las enredaderas en flor lograron deslizarse sobre el edificio. Numerosos árboles de cítricos estaban sentados en la parte trasera de la casa en su pequeña granja de huertas. Después de unas cuantas miradas más, no había gran cosa. Ahora parecía una casa antigua cualquiera. Nile ya estaba en el umbral cuando me uní a él. Antes de hacer nada más, vi una placa de bronce. Decía, la casa de Brahms. Establecida el 11 de abril de 1912. Apartándose del plato, Nile sacó lo que parecían ser llaves y las insertó en la puerta, empujándola para abrirla con un fuerte crujido, mientras que el interior parecía estar más animado y concurrido que el exterior. Todo está notablemente anticuado, desde los muebles hasta la decoración. Parecía una casa museo. Un extraño olor dulce y hormigueante de cítricos y lavanda inundó el lugar fomentando mis pensamientos. A pesar de todo, todo parecía pulido y organizado. Me encantaría ser el dueño de este lugar. Cuando entramos, Nile comenzó a darme un recorrido. Esta casa fue, como ya saben por el frente, establecida el 11 de abril de 1912. La propiedad fue luego entregada como un regalo a los Brahms de parte de un amigo de la familia. Se dice que el único hijo de Brahms se convirtió en el vil demonio después de ellos murieron.
La casa ahora está bajo el control de una compañía japonesa para aliviar la historia detrás de esto. Luego procedió a sacar un marco de fotos de un soporte circular y lo levantó para que yo lo viera. Era una foto familiar. Un hombre y una mujer estaban uno al lado del otro con un niño entre la pareja. Todos completamente vestidos con ropa formal. El hombre era razonablemente alto por lo que bajé, estable y ancho con lo que parece ser cabello rubio arena, por lo que pude suponer en la foto en blanco y negro. Los ojos gentiles no decepcionaron su comportamiento. Parece muy humilde y cálido. Por otro lado, la dama tenía mechones de seda negros, capturando mi corazón con la belleza de esos orbes afilados e inteligentes suyos. No hay duda de que esta pareja era encantadora y llena de amor. Lo mismo con su hijo. Parecía como si hubiera tomado la mayoría de las características de su madre. Sin embargo, lo más importante, todos parecían ser una familia feliz y saludable. ¿Qué les sucedió que los llevó a su desaparición? Nile me mostró más fotos de los miembros de la casa. Todos estaban llenos de sonrisas y risas. Solo lo suficiente para darme un impulso de serotonina. Luego me llevaron a analizar todo el establecimiento. La cocina, el comedor, la sala de casa, etc. No me molesté en concentrarme en cada habitación. Lo que me emocionaba era el dormitorio del demonio, que a Nile no le agradó escuchar. Finalmente, llegamos al dormitorio. Al abrir la puerta, nos encontramos dentro de la habitación de un niño, lo que me dejó confundido. ¿El demonio es un niño? Me volví hacia Nile con el ceño fruncido. Sacudió la cabeza. Oh no, es solo el dueño de esta habitación que no se molestó en renovarla. Sacó un peluche de la cama y lo apretó. Afirmaron que nunca salió de la casa, excepto pidiendo salir, hasta la edad adulta. Su madre los mantuvo adentro después de la muerte de su padre. Ella no tenía la mejor salud mental. Y fue durante el tiempo en que todos ya estaban ocupados tratando de sobrevivir. Entonces, lo volvió a colocar suavemente, suspirando ante la explicación de la historia del niño. Así que comenzaron a transformarse en algo más que ellos mismos. Asintiendo con la cabeza comprensivamente, vi a mi compañero de cuarto caminar hacia otra fotografía que nunca antes había visto. Me acerqué con cuidado a él y estiré el cuello para ver la vista. Era una hembra joven, pero no era la madre. Tenía orificios más jóvenes, pero parecían oscuros por el estrés, que también parecía haber transformado su sonrisa tensa. Su suave folículo de ébano cayó sobre sus delicados hombros. Llevaba un típico vestido estampado a juego con sus facciones. Su expresión era tranquila y graciosa, y junto a ella había un hombre con traje. Tenía cabello oscuro y ojos agudos. Nile, ¿no es este el niño, no, el cantinero muerto en la foto? Yo pregunté. Solo pudo asentir. Entonces, ¿quién es esta mujer a su lado? Señalé a la mujer de cabello negro mientras Nile se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver la imagen más de cerca. Enderezó su postura y luego habló. El nombre de la mujer es Alice Rosselló von Hendrix. Ella fue una de las pocas amigas más cercanas que el niño ha tenido a lo largo de los años. Muchos dijeron que incluso le gustaba más que una amiga, pero ella encontró otro antes de que pudiera hacer algo. Mi amigo se rió para sí mismo, con un ceño fruncido perceptible que apareció en su rostro muy levemente mientras se giraba hacia mí con cansancio. Vamos a salir de aquí. Acepté vacilante su decisión. Quería saber más pero, sin embargo, me volví para irme. ¿Quién hubiera sabido que este demonio? No, la persona vivió una vida humana saludable pero rota. Me preguntaba qué pasó que causó esto. Mientras estaba afuera, esperé a que Nile terminara algunas cosas dentro de la casa antes de que pudiéramos irnos. Me había dado una advertencia de que no me alejara si algo sucedía y se emitía. Debo haber pasado minutos o incluso horas esperando a que Nile regresara. Me maldije por no darme cuenta de que el área no tenía señales. Volviendo a mirar mi reloj para ver la hora, marcaba las 5:45 p.m. Era por la tarde. No podía esperar más. Nilo. ¿Estás muerto? Ha pasado un tiempo. Grité a la casa vacía. Ninguna respuesta. Mi tono se volvió débil pero nunca se desvaneció. Pregunté de nuevo, Nilo. No había nada más que silencio. La tentación se apoderó de mí cuando abrí la puerta de la casa, mirando en todas las direcciones que pude. Nilo. ¿Estás aquí? Caminé por los pasillos para ver si mi amigo había desaparecido en el aire. No es que lo creyera, pero empezó a afectarme después de buscar más de una docena de veces. De mal humor contra la pared, suspiré con frustración. No sabía qué hacer.
Por un momento, pensé que en realidad me había dejado en medio de la nada hasta que sentí un viento frío acariciando la nuca. Las ventanas estaban abiertas. Las cortinas los bloqueaban así que no podía ver. Tal vez Nile saltó por la ventana y escapó de aquí. Decidí volver al coche. Esperando que Nile estuviera ahí esperando adentro. El auto todavía estaba allí, no había nadie a la vista. Esto no era propio de él en absoluto. La confusión y la preocupación se apoderaron de mi mente mientras viajaba más abajo para buscarlo. No hay forma de que una persona pueda recorrer esta distancia a pie si va de regreso a la ciudad a menos que haya otro destino al que podría haber ido. Mi respiración se aceleró, deteniendo mis pasos mientras contemplaba mi ansiedad. El bar estaba justo al lado. Corriendo en dirección al edificio abandonado, numerosos escenarios giraron en mi mente mientras mis piernas se volvían flácidas. De repente supe cómo desaparecían las personas. Fueron atraídos por The Bartender. Era el hedor a humo que se hizo para capturar a los humanos como el polen a los insectos. Todas esas noches donde el olor entraba a nuestro apartamento era para matarnos. Afortunadamente, logré hundir la trampa, pero no me di cuenta de que apuntaba a Nile, no a mí. Sin embargo, esos cuentos no eran reales, ¿verdad? Bien. Después de unos minutos, logré vislumbrar el techo del bar. Haciendo mi camino por el camino, finalmente encontré la ubicación del bar. Estaba agradecido por una vez, sin embargo, algo andaba mal. Terriblemente equivocado. Nile estaba dentro del bar, para mi alivio, tan quieto como una roca. Sin embargo, él no era el único dentro. Mis ojos se abrieron por lo que estaba frente a mí. Ahí estaba, la figura de la foto. El cantinero. 1941 en todo su esplendor. Su descripción coincidía con la imagen, pero también se perdió muchas de sus características. Su decapitación les llegaba hasta la quijada. Su lengua todavía se movía libremente como si tuviera vida propia. La sangre de su herida se derramaba continuamente sobre su uniforme y el piso mientras el humo se acumulaba en el techo. No se parecía a nada que hubiera visto o escuchado. No pude evitar drenarme y observar la situación. Se sentía como si mis pies estuvieran físicamente pegados al suelo. Todo era real. Debió haber notado mi presencia cuando giró la parte superior de su torso en mi dirección y saludó lentamente antes de que la puerta comenzara a girar cuando escuché el más débil adiós de mi oído derecho. No me inmuté. Sin embargo, el pánico subió de mi pecho cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba cerrando la puerta. Con cada pequeña fuerza que me quedaba, salí corriendo. Corrí más rápido de lo que lo hice en mi vida, más rápido de lo que podía pensar. Todo dolía. El sudor me corría por los ojos mientras gritaba pidiendo el nombre de mi compañero de habitación. Nilo. Nilo, sal de aquí. Nile se dio la vuelta en mi dirección, su rostro mortificado y confundido. Solo comenzó a reconocer su entorno antes de entrar en pánico y girar sus talones hacia la entrada del bar. Sus brazos se estiraron hacia la puerta que se cerraba mientras gritaba, Samuel. Espera. Pero fue demasiado tarde. Nilo ya se había ido.